Bueno, Nabakobada. eso es. Ok, bien. Vamos a ver si esto funciona. No, no me obedece. A ver, ¿qué más puedo hacer? ¿Tú quieres Quiero poner presentación con diapositivas, con el objeto de que se muestre en la pantalla en forma completa. Abajo, Miguel. Abajo, ahí cerca. Ah, por aquí. Un poquito a la derecha. Ah, aquí La tal vez. primera, la primera, por eso, las segundas. Mm. No, la al lado. No, A ver, vamos a ver. Ahí está. ahí está, ahí está. Eco. Bien, muchas gracias, Miguel. Bueno, el título del libro, Nava Covada, Instrucciones para bhikkhus y samaneras recién ordenados. Ustedes pensarán, bueno, ¿qué clase de libro es este? Es algo muy específico, ¿no? Ahora, además, nosotros no somos bhikkhus ni samaneras. También esa es otra cosa que podrían pensar. Sin embargo, este librito es muy interesante porque, bueno, el título, eh, eh, Nabakobada, eh, la partícula vada es como en Theravada, ¿no? La vía de los ancianos, y aquí Nabaka es el novicio, entonces sería la vía del novicio, por decirlo así. Ese es el significado del Pali, ¿no? En el título, Nabakobada, muy adecuado. Y un poquito de la historia de este libro. Este libro fue eh, compuesto por un monje muy célebre tailandés que vivió ahí en el siglo, al final ese siglo XIX. Entonces, este es un libro que ya tiene más de un siglo, es un libro muy antiguo, y en Tailandia se describe como texto estándar para el estudiante de Dhamma del tercer grado. En Tailandia tienen un sistema educativo para los bhikkhus y los samaneras, sobre todo los bhikkhus que se ordenan. Ellos la mayoría siguen un currículum, por decirlo así, un programa estandarizado de cursos acerca del Dhamma y del Pali, que es bastante completo, y, y muchos de esos muchos, muchísimos bhikkhus toman este curso, y toma algunos años completarlo, ¿no? Entonces, y claro, hay divisiones por grado. Esto corresponde a un nivel de tercer grado. eh, no es primer grado ni segundo, ya es un tercer grado, es un poco más avanzado. Y no recuerdo cuál es el total de grados, es algo como 12 tal vez, algo así, ¿no? Entonces, eso incluye también estudios de los sutas, del Vinaya, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, el autor, eh, este es probablemente el nombre más largo que he visto en mi vida. Somdet Pra Maha Samana Chao Krom Praya Vajiranyana Varorasa. Es el nombre completo. Claro, es un nombre compuesto. Los tailandeses, sobre todo hace un siglo, eran muy especiales en estas designaciones de nombres, ¿no? Somdet creo que quiere decir algo así como maestro, Pra es monje, Maha, gran, Samana, ya saben ustedes lo que quiere decir, renunciado, renunciante. Chao Crom, no sé, Praya creo que también tiene la misma raíz que Pra, y finalmente Vajira Ñana Varorasa, ese sería el nombre Pali monástico, ¿no? Pero tiene todos estos títulos anteriores que se le van añadiendo, claro. Entonces fue una persona muy eminente, muy conocida en el medio del Sangha tailandés, creo que tuvo un rango digo, este título indica un rango muy elevado dentro del el Sangha tailandés, ¿no?
Y el libro es publicado por una fundación que todavía existe, que es la Mahamakuta Raya Vidyalaya. Esta es una fundación que desde hace más de un siglo viene haciendo publicaciones que tienen que ver con cuestiones didácticas budistas eh, para la edificación y el conocimiento de los practicantes, especialmente monásticos. El propósito de la obra es preservar el valor formativo y sistemático de los textos budistas originales, poniendo al alcance de la comunidad hispanohablante una herramienta educativa usada en la formación monástica budista por más de un siglo. Entonces, claro, eh, en cierta forma, este libro es útil para aquellas personas que quisieran ordenarse, ¿no? Que tienen eso en mente. Entonces, no existe tal cosa en español hasta, hasta recientemente que el libro original fue traducido, que por cierto lleva, no sé, creo que más de 60 ediciones, una cosa así, una cosa tremenda, ¿no? Se ha estado reeditando año con año y bueno, no sé cuántas ediciones van, pero es una cosa interesante. Y hay otra cuestión que, déjame ver cuál es la siguiente. Bueno, no me quiero adelantar. La cuestión es esta también. Hay un aspecto cultural eh, muy prominente que está detrás de esta obra. Y esto es que en la práctica monástica budista tailandesa hay una larguísima tradición de ordenación temporal, ¿sí? Es decir, los jóvenes en Tailandia, esto es tradicional, cada año se ordenan durante el Vasa, durante el retiro de las lluvias, y se ordenan temporalmente. Se ordenan por 3 meses y posteriormente terminan ese periodo de retiro de lluvias y regresan a la vida laica, ¿sí? Entonces, estos son miles y miles de jóvenes que hacen esto cada año en Tailandia. Entonces, originalmente, el autor, conociendo bien esta tradición, se dio cuenta de que había una necesidad de que los nuevos novicios y nuevos bhikkhus debían tener ciertos conocimientos básicos. Y entonces este libro está diseñado con el propósito de darles el mayor número de conocimientos acerca de tres grandes áreas. Eh, y estas tres grandes secciones o áreas son las reglas de la vida monástica, el Patimokkha, después las enseñanzas doctrinales esenciales del Dhamma, y finalmente la tercera parte del libro es principios prácticos aplicables a la vida cotidiana. ¿Por qué es esto? La razón es que hay una ambigüedad. Resulta que, desde luego, algunos de los jóvenes que se ordenan se mantienen durante muchos años o de por vida como monjes. Entonces, ellos necesitan una instrucción rápida acerca del Dhamma y acerca del Patimokkha, ¿sí? Es urgente que aprendan lo más rápidamente posible las reglas básicas, las 227 reglas. Eso no es todo el Vinaya, es solamente una parte, pero es lo más importante. Entonces, pero por otro lado, sabiendo que esas personas, que la mayoría se van a regresar a la vida laica, entonces van a tener pocas oportunidades realmente de aprender el Dhamma de los laicos, es decir, el Dhamma que les va a corresponder cuando ellos regresen a la vida eh, hogareña, ¿no? Entonces, por esa razón, la tercera parte del libro tiene este Dhamma que está específicamente enfocado a los laicos. Y de ahí también la importancia de presentar esta obra a, al público en general, ¿no? No es necesario que uno
tenga que ordenarse y de hecho es muy remoto que la mayoría de los laicos se quieran ordenar, eso no suceda. Pero por otro lado, hay varios factores. Primero, la parte del medio, la enseñanza del Dhamma es muy práctica porque enseña el Dhamma a través de categorías, los unos, los dos, los tres, los cuatro, etcétera, etcétera. Entonces es una forma muy estructurada, numérica, similar un poco al Anguttara Nikaya, de presentar las enseñanzas. Desde luego, todo esto, tanto Patimokkha, las enseñanzas del Dhamma y el Dhamma para los laicos, está presentada en forma ultra compacta. ¿Sí? El Patimokkha, por ejemplo, no explica las reglas, es simplemente la descripción mínima para que se entienda la regla, ¿no? Y eso es lo que se presenta. Ahora, ¿por qué razón también? Porque según podrán ustedes leer en alguna de las introducciones al libro, eh, eh, se espera em, que memoricen, que estas personas, los aspirantes, memoricen todo el libro. Y el autor, el autor dice que, bueno, que en 3 meses las personas más aptas, más inteligentes, más capaces, serían capaces de memorizar todo el libro en 3 meses. Claro, cuando uno lo ve, dice uno, bueno, pero es que hay que ser un Superman, ¿no? Una cosa así para hacer eso. Pero, en fin, no descarto que haya gente que pueda hacerlo. Menciona que también no hay ningún problema, que personas que no aprendan todo el libro, tal vez si aprenden ciertas secciones es bueno, etcétera, etcétera. En fin, entonces la obra tiene ciertamente un carácter formativo, combina normas disciplinarias, principios éticos y doctrinales. Y bien, ya mencioné que el libro tiene múltiples ediciones, está ampliamente difundido en Tailandia y en países budistas aledaños, es decir, Camboya, eh, principalmente Camboya y también creo que es conocido en Laos, por ejemplo. No tanto en Birmania, porque Birmania tiene una tradición muy fuerte que no está influenciada por los tailandeses. Ellos tienen sus propios sistemas educativos y demás, pero Laos y Camboya están bastante influenciados por Tailandia en términos monásticos. Bien. La primera parte es el Patimokkha, el conjunto de 227 reglas para los vivos. Entonces está organizado, igual que en el Vinaya, por categorías, empezando con las reglas parágica, que son las llamadas reglas de derrota, las faltas más graves. Después vienen Sanghadisesa, reglas cuya infracción es muy grave. Pachitiya son reglas que requieren confesión. Hay otras como Nisaki y Apachitya que requieren, además de la confesión, eh, ceder o renunciar a ciertos objetos, etcétera, etcétera. Y luego vienen reglas menores, reglas digamos, de etiqueta, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, todo está muy organizado. Un ejemplo ilustrativo, los 4 parágicas son las faltas que conducen a la expulsión definitiva de un monje, y estas son matar un ser humano, robar un artículo de cierto valor monetario, mantener relaciones sexuales y también crear un cisma en el sangha. Entonces, ese es como ejemplo ilustrativo. Entonces, cada regla se va describiendo muy, muy someramente. La segunda parte del libro es también que es una parte de lo más importante o más interesante para los laicos, es los aspectos del Dhamma, la doctrina esencial para el desarrollo espiritual presentada en orden numérico de categorías. Incluye enseñanzas sobre las 3 joyas, la práctica de sila, samadhi y paña, así como los bodhipakkhiya dhamma, es decir, los requisitos de la iluminación, los 4 fundamentos de la atención, los 4 esfuerzos correctos, los 4 iddhipada, las 5 facultades, los 5 poderes, los 7 factores de la iluminación y el noble óctuple sendero. Básicamente,
esta sección cubre todo lo fundamental, lo más importante. Como ejemplo ilustrativo, en la división de los dos, por ejemplo, se destacan Hiri y Otapa, que son la vergüenza moral y el miedo a las consecuencias de las acciones malsanas, los cuales fueron llamados por el Buda los dos grandes protectores del mundo, ¿no? Entonces, es muy interesante y es bonito leer el libro en el sentido de que por este orden numérico, ¿no? Es mucho, muy parte de la tradición, ¿no? Es interesante. Bien, la tercera parte, el Dhamma para los laicos, son, como lo dice al principio el autor, son enseñanzas para ser adaptadas a la vida cotidiana. Esto tiene muchísima importancia para nosotros. Se enfatizan las virtudes como la paciencia, la gratitud y la generosidad, ¿no? No tanto aspectos meditativos, sino principalmente aspectos acerca del desarrollo de la virtud, ¿no? Y como ejemplo ilustrativo, se menciona la importancia de reconocer y retribuir la ayuda recibida, por ejemplo, el famoso Kataño Katavedi, que es una cualidad que, por ejemplo, en la cultura tailandesa es muy fuerte, ¿no? La cultura tailandesa budista, practicantes, tienen muy arraigada esta costumbre de siempre reconocer y no nada más reconocer, sino retribuir la ayuda recibida, ¿no? Cuando uno recibe una ayuda, uno da las gracias, lo reconoce, pero eso no es todo, ¿no? Después de eso viene el aspecto de que hay una especie de deuda moral hacia el benefactor y entonces, en alguna forma, directa o indirecta, uno trata de retribuir esa ayuda prestada, ¿no? En esta sección sobre el Dhamma para los laicos también se incluye el desglose de categorías contenidas en el famosísimo Sigalovada Sutta, el Diga Nikaya 31, que es, digamos, ¿cómo le han llamado? Le han llamado algo así como la Biblia de los laicos, o una cosa así. Es el sutta que es específicamente describe todos los aspectos concernientes a la vida de los laicos y cómo deben conducirse estos. Eh, Como ejemplo, dice en el discurso, el Buda explica al laico Sigala que venerar simbólicamente las 6 direcciones no debe hacerse como un ritual externo, sino entendiendo los deberes éticos y sociales hacia quienes representan esas direcciones. Lo que pasa es que ese es el antecedente del sutta, ¿no? El laico Sigala va creo que es algún río de la India, no recuerdo cuál, si el Shivarati o el Ganges o alguno de esos. Y entonces, como ritual, cada día se sumerge en el río y luego sale y piensa que de esa manera, como miles y miles de, de practicantes hinduistas creen que de esa forma limpian sus acciones, ¿no? Entonces el Buda se encuentra con él y tras una breve conversación le aclara que esa no es la verdadera purificación, sino que lo que tienen que hacer es realmente poner atención a una serie de deberes éticos y sociales hacia un cierto número y tipo de personas y cada tipo de persona, cada tipología está representada en el discurso que le da por una dirección cardinal. Entonces, inicia diciendo que en el este, por ejemplo, el este representa a los padres. Y ahí dice el Buda, todo esto es muy resumido, por supuesto, que ellos deben cuidar, educar y guiar a los hijos como su obligación principal. Y por su parte, los hijos en turno deben honrar, cuidar, sostener y continuar la tradición familiar. En la dirección sur, esta se considera la dirección de los maestros, los acharya. Los maestros tienen como obligación instruir, entrenar y formar el carácter del alumno, mientras que los discípulos deben en turno respetar al maestro, atenderlo
y aplicarse a las enseñanzas que el maestro les provee, ¿no? Después, en el oeste, está considerado la esposa y la familia. En este caso, el esposo tiene la obligación de tratar con respeto, fidelidad y apoyo a la esposa, y la esposa corresponde con cuidado, fidelidad y buena administración. Eh, a ver, aquí hay una cuestión que es muy interesante en el Siga Sutta. Desde luego, estos lineamientos que son de carácter moral y que ayudan mucho a la convivencia, no están desprovistos de un fuerte eh, contexto, digamos, costumbrista, social, ¿no? Estamos hablando de cómo se comporta un esposo y una esposa en la época, en el norte de la India, en la época del Buda, hace 2500 años aproximadamente. Entonces, claro, hay ciertos matices y ciertas tendencias muy propias de la cultura, ¿no? Pero por supuesto, cuando uno lee este sutta, uno tiene que hacer una extrapolación adecuada, ¿no? Para implementar el sentido de lo que está diciendo a la cultura presente, a nuestra cultura, ¿no? Ese es nada más un comentario a un lado. Bien, en la dirección norte, esta representa a los amigos. Dice aquí, debe cultivarse la sinceridad hacia los amigos, el apoyo y la lealtad. Y los amigos en turno corresponden con ayuda en la adversidad y con reciprocidad. En el nadir, abajo, se considera los sirvientes, la relación entre los sirvientes y los trabajadores. Se dice que el empleador debe asignar, o el jefe debe asignar tareas justas y pagar adecuadamente a los trabajadores, debe darles tiempo libre, etc. Y los trabajadores deben corresponder con diligencia, honestidad y lealtad. En el cenit están finalmente los ascetas y los brahmanes, los renunciantes, los sámanas, y aquí los laicos deben ofrecer apoyo material a los renunciantes, ¿no? Esa es su obligación moral. Y los laicos son entonces, cuando esto sucede, son correspondidos por dichos ascetas y brahmanes que responden enseñando, orientando y bendiciendo con compasión a esos benefactores laicos. Ese es un resumen muy breve del Sigalovada Sutta. En sí, lo que van a encontrar en el libro también es un resumen, es algo muy resumido, pero vale la pena consultar la fuente original. Así, las 6 direcciones representan las relaciones sociales fundamentales, padres e hijos, maestros y discípulos, esposo y esposa, amigos, patronos y trabajadores, y laicos y religiosos. Estas forman la ética social del laico budista, entendida como el verdadero culto a las direcciones. Y entonces, con eso básica, y también esto, con eso concluye el libro, ¿sí? Y bueno, simplemente lo mencioné como ejemplo porque las secciones son bastante amplias, ¿no? Tanto el Patimokkha, son muchas páginas, son muchas reglas, los damas, ir desde el 2 hasta creo que hasta el 10 o el 11, son muchas categorías y lo mismo la sección para los laicos, ¿no? Entonces, esta última sección es interesante porque reúne de varias fuentes del canon y las condensa en una exposición muy resumida, muy sencilla, ¿no? Entonces, es una gran virtud la que tiene este librito y yo espero que ustedes lo encuentren muy útil. Hay otra cuestión que es muy importante. Eh, Creo que es muy importante, sobre todo para nosotros los laicos que seguimos la escuela Theravada. Y generalmente nosotros no nos enteramos mucho acerca de las reglas de los bhikkhus y de las bhikkhunis. No nos enteramos mucho, entonces no sabemos mucho, muchas veces qué hacer o qué es lo que es correcto cuando interaccionamos con los bhikkhus y bhikkhunis. Entonces, este pequeño manual es de muchísima ayuda
porque al exponer brevemente las reglas del Patimokkha, uno como laico entiende qué cosa es permisible y qué cosa no es permisible para un bhikkhu, por lo menos para un bhikkhu, ¿no? El Patimokkha de las mujeres es muy similar, pero vamos, este sería una muy buena guía en ambos casos, en la interacción con bhikkhus y con bhikkhunis. Entonces creo que es muy, muy importante que el laico tenga un conocimiento por lo menos básico del Patimokkha, repito, para que pueda interaccionar adecuadamente con los miembros del Sangha monástico, ¿no? Entonces, esa es también parte de la importancia de esta obra. Entonces, espero que la encuentren muy, muy interesante. Yo la encuentro, para mí fue mi libro de cabecera cuando era yo novicio. Básicamente fue el recientemente ordenado, empecé a estudiar el libro, ¿no? Por todo un año, cuando era novicio, y fue extremadamente útil. Pero repito, para los laicos puede ser también muy, muy útil. Entonces espero que lo disfruten, que les sea de provecho. Y no sé si tengan alguna pregunta o comentario, por favor, adelante. Carolina. Ah, perdón. Celia tenía la mano. Bueno, o sí, empezamos con Carolina y seguimos con Celia y después creo que Soledad también. Ok, hay muchas preguntas, qué bueno. Carolina, Buenas noches. buenas noches. Quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre el Patimokkha y el Vinaya? El Patimokkha es un subconjunto del Vinaya. El Vinaya es como ustedes saben, es una de las llamadas canastas dentro del Tipitaka o triple canasta. La canasta del Vinaya es la primera, que es la del el conjunto, no solamente el conjunto de reglas, aunque sí es la mayor parte, pero sí es un conjunto de reglas y procedimientos, podríamos decir también legales internos del Sangha, y una serie de procedimientos de cómo lidiar con diferentes ofensas y situaciones, pero también incluye diversos discursos, etcétera, etcétera. Entonces es un conjunto de textos muy amplio. Y el Patimokkha es los 227 son las reglas básicas. Es un subconjunto más pequeño, pero importantísimo. Y de hecho, eso del Patimokkha es una cuestión, mm, yo diría, medular en la vida monástica, tanto para hombres como para mujeres. Y digo medular porque es el centro de todo en la vida del monje o de la monja, ¿no? El Patimokkha se recita cada 15 días, en los días de luna nueva y luna llena. eh, eh, Esto es desde que se inició el Sangha. Los monjes y monjas tienen obligación de reunirse en cierto lugar específico, bajo ciertas condiciones, no se reúnen en cualquier lugar, es un lugar consecrado, etcétera, etcétera. El mismo Vinaya da las explicaciones de cuáles son los requisitos para que pueda recitarse el Patimokkha. Hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir antes de la recitación, pero es obligatoria. Ahora, hay ciertas peculiaridades. Por ejemplo, es obligatoria para cuando hay un sangha, una comunidad de 4 o más bhikkhus o bhikkhunis, ¿sí? Si hay menos de 4, si hay tres monjes, digamos, por ejemplo, 3, 2 o un monje, no es necesaria la recitación quincenal del Patimokkha. Entonces, esto también es muy interesante porque es interesantísimo, por ejemplo, ¿por qué? Porque a veces el comportamiento de las comunidades y de los monjes es muy peculiar, porque, por ejemplo, en ciertas circunstancias, si hay un cierto número de monjes y viene ya el día de Patimokkha y no hay nadie ahí que sepa recitar de memoria el Patimokkha, porque ese es
Ese es el requisito. La recitación del Patimokkha no se hace tomando el libro y leyendo en voz alta las reglas, no. Tradicionalmente, desde el tiempo del Buda, se hace la recitación de memoria, ¿sí? Es decir, una persona es experta en el Patimokkha, quiere decir que aprendió de corrido las 227 reglas con la introducción correspondiente, que es bastante larga, y y entonces esa persona, vamos a llamarle un especialista, es un especialista que además tiene facultades, tiene grandes facultades mentales, sobre todo de memoria, grandes facultades de no, no cualquier individuo puede hacer esto, ¿no? Entonces ese individuo, ya sea mujer u hombre, recita las 227 reglas cada 15 días de corrido. Simplemente cuando se hace la ceremonia, hay otra persona, se reúne todo el sangha, por supuesto, está el recitador y está también una persona junto a él que va checando con el libro, va checando el pali, ¿sí? A medida que la persona va recitando. Entonces, en cada ocasión en que el revisor, llamémoslo así, detecta un error en la pronunciación o algo que no se dijo correctamente o si faltó una parte, inmediatamente en ese momento se lo hace ver al recitador y ahí se detiene el proceso. El recitador tiene que retomar, tal vez en ese punto o en una sección previa y continuar con la recitación hasta que se haga perfecta, tiene que ser perfecta la recitación. Entonces es una cosa tremenda, tremenda. Yo lo viví cuando era monje, no, nunca me aprendí el Patimokkha, ¿no? Intenté, llegué como a la tercera parte nada más y luego me di cuenta, bueno, no, esto no es para mí. eh, pero es una cuestión que sí, es muy, impone mucho, ¿no? O sea, la ceremonia es muy especial, los laicos no presencian la ceremonia, es una ceremonia exclusivamente monástica y hay una grandísima presión sobre la persona que recita, ¿no? Y uno mismo siente, uno mismo siente esa presión porque todo el acto son actos formales muy estrictos, se siguen ciertos lineamientos, ciertas formas de hacer las cosas que tienen que ser seguidas. Por ejemplo, el lugar donde se recita el Patimokkha tiene que ser limpiado completamente, tiene que proveerse de agua para los monjes, tiene que proveerse de asientos, etcétera, 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 una serie de preliminares que se tienen que cumplir. Entonces, se hace la recitación y bueno, y todo llega generalmente a buen fin. Y la otra cuestión es esta, que la recitación del Patimokkha generalmente toma aproximadamente entre 45 y 50 minutos. Pero, y ustedes lo pueden, es interesantísimo verlo, y afortunadamente ya en YouTube ya puede uno encontrar grabaciones de la recitación de Patimokkha. Y cuando uno lo atestigua, cuando uno lo escucha, lo ve, se da uno cuenta que la velocidad a la que recitan es vertiginosa, vertiginosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el recitador recitara en un ritmo normal, ¿sí? Con buena dicción y que se entendiera perfectamente cada palabra, tomaría 3 horas, ¿no? Recitar. Entonces, no, en el ámbito monástico se requiere que la recitación sea muy, muy rápida, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto también de elevada dificultad, mucha dificultad poder recitar tan rápidamente, ¿no? Una cosa muy, muy, muy interesante. Eh, bien, seguía Celia, creo que Celia tenía una pregunta. Hola Miguel, sí, gracias, muchas gracias por la exposición. Tenía una consulta acerca de qué tanto puede haber una interpretación del Vinaya, ¿no? Dependiendo tanto del país Theravada y del monasterio. Porque una vez me pasó que estaba en un monasterio de Tailandia que es relativamente estricto con respecto al Vinaya y habían unos monjes de Sri Lanka. Y más de Sí, una vez me parece que habían cosas que
los de Sri Lanka pensaban que estaba bien, ¿no? Perfectamente bien, no entendían que estaban haciendo mal, pero sí, hubieron algunas correcciones ahí, por lo menos una que yo vi claramente Sí. que le estaban explicando que no. Entonces, sí, esa era mi pregunta. Ese es un punto también muy interesante que acabas de mencionar, y es una realidad, y es que existe una variación en cuanto a qué tan estrictamente se sigue el Vinaya, ¿no? Entonces, inclusive la variación, por supuesto, va desde personal, pero también grupal, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, lo que tú acabas de describir es la interacción de monjes tailandeses con monjes de Sri Lanka. Bueno, en ese sentido, no, la cosa es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque a pesar de que es el mismo Vinaya, los monjes tailandeses en general, ¿no? Y sobre todo los del noreste de Tailandia, ¿no? Son muy estrictos, yo creo que es el grupo más estricto para seguir el Vinaya, que es la tradición de Ajahn Chah, por cierto, y el grupo de los monjes Dhammayut, que es la otra secta que existe. Ustedes saben que existen dos sectas, el Dhammayut y el Mahanikaya. Son dos sectas que son diferentes, que inicialmente la diferencia se dio precisamente por diferencias en cómo seguir el Vinaya, ¿no? Aunque actualmente ya hay una conjunción, las comunidades, ciertas comunidades comulgan porque sí siguen el Vinaya. Esas dos comunidades pueden seguirla muy estrictamente en igual forma. Es decir, hay una comunidad Mahanikaya, como la de Ajahn Chah, por ejemplo, está al mismo nivel que las mejores comunidades Dhammayut, ¿sí? Entonces ahí no hay mucho problema, ¿no? Pero cuando hay interacciones entre monjes, por ejemplo, de Tailandia, del norte de Tailandia, digamos, singaleses o birmanos, hay ahí una cierta dificultad porque no es el mismo nivel de Vinaya. Entonces, típicamente, digo, esta es una cuestión, ¿cómo se dice? Es un cliché, ¿eh? De que los monjes tailandeses siguen el Vinaya, los birmanos siguen el Abhidharma y los singaleses siguen los sutas. Entonces sí, te dice, bueno, si quieres saber de los sutas, vete con los singaleses; si quieres saber del Abhidharma, vete con los birmanos; y si quieres establecerte bien en el Vinaya, vete con los tailandeses, pero no con cualquier grupo de tailandeses, sino específicamente aquellos y son comunidades que no son la mayoría. Además, esta es la otra cuestión, ¿no? En todos los diversos grupos por países, la mayoría no sigue el Vinaya adecuadamente, ¿no? Y esa es una cosa que causa a los laicos, pues causa mucha problemática, ¿no? Porque, por ejemplo, yo mismo lo he visto, ¿no? Monjes que manejan automóviles o, por ejemplo, que manejan dinero, cosas así, ¿no? Eh, que están, por ejemplo, están todo el día sentados jugando con el iPad, cosas así, y se dan esas cosas, ¿no? O también se dedican al comercio, hacen trueque, bueno, toda clase de cosas que están en contra del Vinaya, ¿no? Suceden. Y desgraciadamente, pues sí, solamente una minoría de monjes y de comunidades monásticas son las que siguen un Vinaya muy estricto. Entonces, eso es difícil de encontrar en el mundo actualmente. Encontrar monasterios y comunidades que siguen el Vinaya estrictamente es muy difícil, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la gran fortuna de interaccionar con monjes que son muy puros en ese sentido de seguir el Vinaya, pues eso es una verdadera bendición. Es una verdadera bendición. Y uno, a medida que aprende más del Dhamma, se va dando cuenta de las diferencias, ¿no? Hay ciertos tipos de monjes y ciertos tipos de monjes. Y lo mismo con las mujeres.
lo mismo, existen diferencias. Aunque les voy a decir una cosa, a partir de la ordenación reciente de las mujeres, como ustedes saben, es un fenómeno muy reciente, la reinstitución de las vicunis. Ahí por esa razón hay más uniformidad. En general yo diría que, y perdonen si digo algo incorrecto, pero creo que en general las mujeres en ese sentido se comportan mejor. Sí, es decir, hay una mayoría de vicunis que la mayoría se porta bien, por decirlo así. Es decir, en el caso de los hombres, no, la mayoría no se porta tan bien y solamente son pocos los que sí siguen un villanaya estricto, ¿no? A ver si no me ajustician, no, o no me, o no, o no me mandan a castigar por lo que estoy diciendo. Pero bueno, eh, es como yo lo veo, es como yo lo considero, y bueno, las opiniones personales no deben contar mucho, es simplemente un comentario acerca de lo que yo he observado, la experiencia que yo he tenido. En fin, es un asunto interesante y esa es otra razón por la cual es la razón que me motiva a mí precisamente tratar de publicar este libro, darlo a conocer a aquellos que son adeptos al Dhamma, que siguen la práctica. Creo que es muy importante, ¿no? Para que puedan tener un cierto criterio y distinguir las cosas, ¿no? Eh, Soledad, ¿tenías una pregunta? Sí, muchas gracias, Miguel. No, yo en realidad lo que quería, quizá Edgardo siga con el tema. No, yo lo que quería que en algún momento, Miguel, ya que estamos hablando del Vinaya y de las reglas monásticas, también, como tenemos contactos con monjes, muchas veces me encuentro en que no sé actuar de repente, si estoy actuando bien o no. Por ejemplo, un hecho que una vez vi es que cuando un monje está sentado, uno no puede estar de pie, pero en realidad como que no tengo claro todas las reglas que un laico tiene que para actuar correctamente ante un monje. No sé si en Sí, alguna oportunidad la puedes comentar o bueno, o lo sí. dejamos para otro momento, no sé. Bueno, Muchas gracias. precisamente esta pequeña obra esclarece muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, ahí van a ver ustedes que entre las reglas del Patimokkha está que el monje no puede, tras un arreglo, no puede viajar con una mujer, el caso de un hombre, y viceversa, ¿no? Una bhikkhuni, no, tras un arreglo previo, no puede viajar junto con un hombre, ¿no? Es un detalle, es una regla particular, es una circunstancia particular, y hay muchas otras, ¿no? No solamente entre interacciones entre hombres y mujeres, sino toda clase de situaciones, ¿no? En las que nuevamente repito, es bueno que los laicos se enteren de las reglas básicas, porque ya conociendo el Patimokkha, no quiere decir que tengan que conocer todos todos los detalles y todas las sutilezas de cada regla, pero sí al conocer por lo menos el enunciado fundamental y simple de la regla es muchísima ganancia, ¿no? Porque a partir de ella tiene uno una referencia, ¿no? Entonces, sería muy interesante, por ejemplo, yo les voy a mandar el libro con Edgardo, ustedes lo leen durante un tiempo, no hay ninguna prisa, pero digamos en un par de meses o algo así, podríamos hacer una reunión precisamente para discutir aspectos que a ustedes les parezcan importantes o interesantes al respecto, ¿no? Pero ya habiendo tenido el material de estudio, ¿no? Entonces, eso sí ciertamente lo podemos hacer. Muy buena idea, Soledad. Edgardo, por favor. Muchas gracias, Miguel. Realmente nos va a venir muy bien esta obra, eh, este, particularmente en lo que tiene que ver con el relacionamiento con los monjes, porque, a ver, suele suceder que nosotros los laicos, dentro de nuestra ignorancia, obviamente, solemos ser muy severos con los monjes, ¿no? Sí, Eh, también.
Ujú. Sí, ahí hay algo que no, no está muy bien y yo creo que Mudito la vez pasada hizo un comentario muy interesante, muy inteligente que dijo, todos los monjes son buenas personas, pero no todos los monjes son buenos maestros. Entonces, no hay que olvidarse de la primera parte, de que todos los monjes son buenas personas, porque nos ha sucedido, algunos de nosotros, porque estamos en varios grupos, que hemos tenido que presenciar cuestionamientos de monjes o de laicos a monjes, porque de repente la interpretación del Vinaya, bueno, en algunos casos es más severo que en otros. Ahora, la pregunta es, todo el Vinaya en las diferentes escuelas, sea la birmana, la singalesa o la Theravada, ¿es el mismo texto? Es el Lo que mismo cambia, texto. lo que cambia es la interpretación de la escuela sobre el texto, ¿es así? Sí, O las circunstancias. sí, hay dos cuestiones, las circunstancias y digamos el énfasis. El énfasis, digamos que ciertos grupos harían más énfasis en cierto grupo de reglas, aunque básicamente es lo mismo, las variaciones textuales del Pali son mínimas entre el birmano y el tailandés y el de Sri Lanka o de Laos, por ejemplo. Las variaciones del Pali no son significativas. Entonces, básicamente las 227 reglas del Patimokkha son para todas las nacionalidades, para todos los grupos y para todos los tiempos, ¿no? Entonces, como digo, es muchas veces la cuestión de interpretación particular de los monjes, ¿no? Un monje a veces interpreta la regla a su manera de ver. Y eso, claro, históricamente, digo, no estoy hablando de nadie en particular, pero históricamente siempre ha resultado en ciertas dificultades, ¿no? Ciertas dificultades tanto dentro de la comunidad monástica como en la interacción con los laicos. Entonces, eso en cierta forma es de esperarse, ¿no? Ahora, cabe mencionar que inclusive dentro del Vinaya, dentro de los procedimientos monásticos, existen formas de corrección, ¿sí? De corrección o de llegar a un acuerdo, a una clarificación de las reglas o de los procedimientos en casos de que haya una duda, ¿no? Y hay cuestiones muy interesantes, muy particulares, que aplican tanto, que digamos que aplicarían tanto a los laicos como a los monásticos. Por ejemplo, por decir algo, cuando un laico cree que un monje está cometiendo una falta, aunque sea pequeña, ¿sí? Podría, si lo desea, puede acercarse a ese monje y lo que se hace, y es lo mismo que se hace en el ámbito monástico, o un monje atestigua una falta en otro, entonces se dirige a ese monje y le dice, venerable señor, o ya sea amigo, si es de rango menor, o venerable señor, Bante, si es de rango mayor, y le pide que le dé permiso para exponer una falta, ¿no? Que el monje percibe que se ha cometido. Y solamente si el monje accede a que el otro monje le indique la falta, entonces el otro monje puede proceder. Si no es así, entonces el primer monje debe guardar silencio. No. Entonces es muy interesante, muy interesante porque existen muchas circunstancias, muchas condiciones en juego, cada caso es casi particular, ¿no? Entonces uno debe proceder con una cautela extrema, tanto si es uno un monje o monja, como si es uno un laico también, ¿no? Hay que proceder con mucho cuidado porque una mala interpretación, un juicio rápido, etcétera, podría implicar
una cuestión muy seria desde el punto de vista kármico, ¿no? Por ejemplo, digamos que es hipotético, totalmente hipotético, que un laico percibe algo percibe una falta en un monje, y entonces, pero resulta que el monje es un arahant, ¿eh? Pero el laico lo percibe como tal, y entonces el comportamiento del laico es una cuestión muy delicada, ¿sí? Porque si el laico ya desde el pensamiento empieza a imprecar a ese monje, ya comete un karma muy, muy pesado en cuanto a consecuencias. ¿Por qué? Porque el recipiente de esos pensamientos es un arahant. Y ni se diga a través de la palabra o la acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, es un ejemplo muy particular. Ahí se entiende el por qué hay que ser muy prudente cuando uno se dirige a un monje o una monja, ya sea uno monástico o no, en este sentido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ser muy prudente, siempre hablar en términos de que uno no toma la ofensa personal, ¿no? Sino el sentido tanto del laico como del monástico que indica la falta, esa persona debe también reunir una serie de cualidades. Por ejemplo, tanto como laico como monje, debe tener un sila bastante impecable, ¿no? Porque ¿cómo voy yo a criticar o a indicar una falta cuando mi sila no está muy purificado? Entonces, Claro, el primer paso de todo es ir hacia uno mismo, hacia adentro y ver hacia uno mismo. Y ese es, ese es el punto fundamental, ¿sí? claro, Por eso también en el Vinaya se menciona, por ejemplo, que se toma mucho en cuenta la opinión de los laicos eh, que son nobles, ¿sí? Laicos que son o sotapanas o sakadagamis o anagamis. Entonces ellos sí tienen, digamos, mucho peso moral cuando ellos hacen una observación acerca de un monje, por ejemplo. Y la comunidad, si la comunidad del Sangha lo sabe, sabe su condición, entonces toman en cuenta lo que dice esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un cierto, hay una autoridad moral, ¿sí? Que está respaldada por la condición misma de ese individuo, ¿no? Entonces, el Vinaya considera también estas cosas, ¿no? Entonces, es todo el Vinaya es una de las cosas más fascinantes que hay realmente, ¿no? Eh, es fascinante porque además de todas estas cuestiones, eh, es un sistema legal, integral, completo y autosuficiente. Es una verdadera maravilla, es una maravilla cuando uno lo empieza a conocer, ¿no? Digo, el laico a veces no tendrá el tiempo para estar investigando el Vinaya, ¿no? Porque además es abstruso también, ¿no? Son muchísimas claro. reglas, son muchísimos comentarios a las reglas, son muchas digresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, toma más de una vida realmente adentrarse en el Vinaya. Eso diría yo. Claro. Ahora, por último, Miguel, es muy difícil, o sea, la circunstancia del budismo y particularmente del Theravada en Occidente es tremendamente difícil en relación a esto porque es otra cultura, ¿no? Es otra circunstancia. Ahora, ¿cómo debemos nosotros interpretar en estos casos las faltas que son irremediables? Porque hay monjes, por ejemplo, que se ven en circunstancias en donde no reciben alimentos, no reciben, estoy hablando de Occidente, ¿no? Sí. No reciben dana, no reciben. Y esos monjes tienen que de alguna manera decidir entre sostener los hábitos cometiendo faltas o renunciar a sus hábitos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo los laicos tenemos que ayudar en ese sentido? Sí, es una situación muy difícil en Occidente. Yo espero que a medida que pase el tiempo sea menos difícil, ¿eh? Yo mismo lo viví en cierto momento, cuando eran los primeros años como bhikkhu, y yo vivía solo con el venerable Sona y había
solamente un laico que estaba en el monasterio, que era el que ofrecía la comida. Entonces no teníamos problema con que alguien ofreciera la comida, el problema era que no había comida. Entonces, tuvimos, no sé, creo que fueron como 6 semanas, algo así, que lo único que había era arroz y salsa tailandesa de pescado, una cosa que huele muy feo, pero que los tailandeses les encanta, ¿no? Y lo ponen en el arroz. Entonces, era lo único que había. Y entonces el venerable Zona hasta hacía bromas, ¿no? Decía, bueno, George, que George era el laico que nos atendía, dice, George, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? ¿Vamos a comer salsa con arroz o vamos a comer arroz con salsa? Así, bromea, pero llegó un punto en que la situación era, era ya casi insostenible porque el bulto de arroz estaba ya quedaba poco arroz. Y estábamos ya en el principio del invierno en Canadá, en una región bastante aislada, y pues, ¿qué hacemos? Entonces, en un día me dijo el venerable Zona, dice, Tita Puño, eh, si esto sigue así por una semana más, vamos a tener que irnos a Tailandia. Y le dije, bueno, pues sí, yo sigo a mi maestro, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Por qué? Porque de otra forma, pues que tendríamos que ir al supermercado y nosotros compraríamos la comida, pero eso no es posible para un monje, ¿no? Entonces le dije, bueno, yo me voy a donde usted me diga, ¿no? Bueno, a los 3 días llegó una persona, para no hacer el cuento largo, se dio cuenta de la situación, inmediatamente tomó su vehículo, fue al supermercado, llenó el vehículo, llenó la alacena de miles de cosas como para subsistir un año. Esa misma persona se quedó ahí a atendernos, como un mes se quedó, y a partir de ese momento jamás hubo ese problema particular, ¿no? Pero como tú lo dices acertadamente, en Occidente, y es algo que se da, desgraciadamente, las dificultades para los monjes que inician el establecimiento del Dhamma en Occidente es tremenda. Las dificultades pueden ser tremendas, muy, muy, muy difíciles, muy, muy difíciles. Y entonces el monje tiene que decidir cómo va a manejar el asunto, ¿no? No es tan fácil. Ahora, hay otra cuestión. De acuerdo con el Vinaya, hay reglas menores, hay reglas de gravedad intermedia y hay reglas cuya transgresión es algo muy grave, ¿no? Entonces también ahí hay un cierto criterio, ¿no? Muchas veces se transgrede debido a circunstancias y bueno, existe el recurso de confesión. Es otro recurso formal del Sangha, ¿no? Los monjes se reúnen, confiesan la ofensa y tras confesar la ofensa prometen no volver a cometer dicha falta y entonces quedan exonerados. Y en particular, cuando se recita el Patimokkha, previo a la recitación, todos los monjes tienen que estar confesados. Es decir, el Sangha tiene que estar perfectamente puro cuando es recitado. Esa es una condición esencial para la recitación del Patimokkha. Históricamente, eso se dio cuando en una ocasión el Buda tenía ante sí la comunidad, el Sangha, reunido, un gran número de monjes, y entonces era el día de Uposatha, y se iban a disponer a recitar el Patimokkha, y el Buda permaneció callado. Pasó el primer cuarto de la noche, se quedó callado. Pasó el segundo cuarto de la noche, se quedó callado. Y entonces, creo que fue el venerable Ananda o algo así, que dijo al Buda, bueno, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no recitamos? Dice, es que hay un elemento aquí que es impuro, hay un monje impuro. Entonces, no recuerdo bien exactamente las circunstancias, pero parece ser que, no sé si fue el mismo Sariputta, creo que fue el mismo Sariputta o Anuruddha, a través de su poder mental, vio cuál era ese elemento impuro
Entonces se acercó a la persona y lo sacó del grupo y entonces ya pudieron hacer la recitación, ¿no? Entonces es un hecho histórico, ¿no? Eso sucedió así. Entonces, nuevamente, lo importante de mantener esa pureza y, nuevamente, como dices tú, Edgardo, no hay que ser tan duros con los monjes o las monjas, sabiendo todas estas circunstancias, ¿no? Porque muchas veces eh, la circunstancia puede dictar, ¿no? Una transgresión y si el monje o la monja tiene el recurso de confesión, entonces esa falta puede quedar exonerada, ¿no? Entonces se renueva el compromiso de seguir el Vinaya, etcétera, etcétera, y no se ve atrás, ¿no? ¿Por qué? No sé, digo que no se ve atrás porque hay un reconocimiento pleno y completo de la falta, un reconocimiento pleno y completo. Esa es una condición necesaria para poder seguir adelante, ¿no? Tropieza uno, pero sigue uno adelante, ¿no? Muchas veces la falta no es inclusive intencional. La falta puede ser por falta de atención plena, una mera falta de atención. Yo todavía recuerdo cuál fue mi primera falta como monje, ¿no? Creo que a los 3 días ya cometí la primera falta, ¿no? Se me olvidó en la noche, dejé el manto, el sangati, el manto lo dejé en el edificio principal y me fui a mi cabañita a dormir. Y al otro día regreso y me doy cuenta, ay, dejé el manto, ¿no? Y la regla dice, el monje no puede dormir alejado de sus 3 túnicas. Las 3 túnicas tienen que estar dentro del rango de aproximadamente 1,5 metros, un brazo estirado, ¿no? Entonces, si uno pasa la noche alejado de cualquiera de sus túnicas, esa es una falta que requiere confesión y además de la confesión, el monje tiene que renunciar a esa prenda. Yo tuve que renunciar a ese manto y entonces el maestro determina cuándo puede ser restituido el artículo, ¿no? Que se tuvo que ceder, ¿no? Entonces, cosas muy interesantes. Como digo, no es que sea intencional muchas veces, falta de atención. Y por eso el Vinaya otra vez es una cosa maravillosa, porque el diseño es un diseño directo del Buda y es todo un entramado cuyo objetivo es precisamente enfatizar la atención plena y la concientización de las acciones. ¿Sí? Y eso es lo que es la vía magna hacia la iluminación, ¿sí? Porque cubre todas las posibles desviaciones, ¿sí? Entonces, por eso tradicionalmente el monje y la monja son los que tienen la vía rápida y directa hacia los estados de iluminación. ¿Por qué? Porque están respaldados por ese Vinaya. Nosotros los laicos no tenemos la bendición del Vinaya, pero tenemos los preceptos. Entonces, es equivalente en cierta forma, ¿no? Y tenemos que tener la misma veneración que los monjes y monjas tienen al Vinaya. Nosotros los laicos tenemos que tener la misma veneración hacia los preceptos y hacia todos los comportamientos que se consideran como virtuosos, ¿no? Que son alabados por los sabios, ¿no? Uno debe seguir eso como laico. Y de esa forma uno puede avanzar tremendamente y estar muy satisfecho, ¿no? de la práctica. Miguel, Sí, además no solamente ayuda a uno personalmente, sino que tiene las reglas perfectas para la mejor convivencia entre los monjes, porque nunca hay duda de claro, nada. claro, ese es el Sí, otro aspecto. sí. El Vinaya está diseñado por el Buda también para la convivencia, es lo ideal, es el comportamiento ideal para que haya armonía en la comunidad, ¿no? Pero los preceptos es lo mismo. Si yo interacciono con gente que siguen los preceptos, es una interacción fabulosa, fantástica, porque no hay fricciones, no hay dificultades. Entonces los preceptos son el microcosmos, por decirlo así, del Vinaya, ¿no? Y es importantísimo. Y el Buda lo reconoce como tal. Ciertamente, esa división es real y es factible. Ujú. Miguel, y también para nosotros como laicos, criticar a los monjes o tenerles como desprecio en ciertas actitudes, porque muchas veces pasa que pequeños comentarios
se hacen y se comentan, eso nos contamina nuestro propio corazón, ¿verdad? Nuestro Sí, karma sí, se sí, ve afectado. por eso les comento que debe uno ser muy prudente, tanto externamente como internamente, ¿no? Emitir juicios rápidos no es bueno, ¿no? Mm. Toda consideración debe hacerse con mucha calma, con mucha ecuanimidad, con estados mentales positivos, de amor benevolente, por ejemplo, compasión, ¿sí? Y por otro lado, desde luego que por otro lado, cuando la falta en un monje es muy evidente, es completamente clara, eh, mm, a veces el laico tendría la obligación de ayudar a ese monje a través de la indicación de la falta. Pero como les dije, hay un procedimiento para hacer esto en forma Bien, ordenada y cordial, ¿no? Basado en la compasión, en el amor benevolente y en las formas apropiadas, ¿no? con Entonces, eso respeto. es posible. Por ejemplo, indicar una falta a un monje se haría exclusivamente en forma privada. No se va a Ujú. hacer en público de ninguna forma, ¿no? ¿No? Eso sería completamente incorrecto. Entonces, hay una persona sensata puede ayudar mucho a un monje si hace una cosa así, ¿no? Pero nuevamente, repito, la persona tiene que tener un cierto grado de pureza, tiene que tener un cierto grado de sabiduría y sensatez para estas cosas. Porque, por otro lado, si esa persona tiene esas cualidades, no va a dejar pasar las cosas, porque también eso sería una especie de falta, ¿no? eh, ¿Cómo se dice? Condoning en español. Uno está aceptando la falta, o como decimos, mirando hacia el otro lado, como decimos, cuando hay una falta muy Condescendiente, ¿no? condescendiente. Gracias, esa es la Condescendiente. palabra, ¿no? Entonces también, ese es el otro extremo, ¿no? Entonces también hay una cuestión delicada. Alfredo. Hola, ¿cómo anda Miguel, hermanos? ¿Cómo andan? Este, Miguel, ¿cómo nosotros, siendo laicos, yo trato de lo poco que sé y que estoy aprendiendo, cuando la gente te pregunta y eso, de estos temas y bueno, en qué línea estoy y todo eso, pero cuando pasan esos casos que ellos te dicen, porque es cierto que te dicen que, bueno, lo que tú hablabas del tipo de monjes que hay, que uno con el celularcito, con lentecitos, que los ve en las fotos, que unos lentes que ni yo tengo y todas esas cosas. ¿Qué puedo decir yo? Sí, porque tú usas unos lentes que sí, pa. Digo, y te pregunta la persona, ¿qué puedo decir yo? ¿Son cosas de la humanidad? ¿Qué le puedo decir? Bueno, tú dices, ¿qué le puedes decir a un laico que observa A un eso? like, a una persona que quiere integrarse Ah, sí, o por curiosidad. y ve esas cosas. Bueno, lo único que se puede decir es que, bueno, hay todo tipo de monjes. Y esa es la realidad. Sí, Simplemente sí, es la hay realidad. todo tipo de niveles, todo tipo de monjes. Hay monjes que son muy buenos maestros, otros no son, son nobles, pero no son buenos maestros. Y hay no nobles que son buenos maestros, pero no son nobles, por ejemplo. Existen toda clase de variaciones, ¿no? Y nuevamente, en cuanto al comportamiento, ciertamente existen diferentes comportamientos, diferentes tipos de monjes. Entonces, lo que puedes decirle a esa persona es que eso simplemente refleja lo mismo que sucede en general en la humanidad, ¿no? Ujú. Los niveles morales de las personas son una cosa tan variante, tan variada, es increíble, ¿no? El grado de divergencia que puede haber en cuanto al estatus moral de una persona, ¿no? Sí, entonces eso es todo, ¿no? Y nuevamente, digamos que la, para concluir, digamos aquí lo importante es, lo más importante es, antes de reaccionar hacia lo externo, revisemos lo interno.
Eso es primordial, ¿no? Sí. Tanto inclusive antes de hablar o actuar, simplemente el mero juicio que hace uno de una persona, uno tendría a bien, inclusive refrenar a eso y ver hacia adentro, y ver hacia adentro. Últimamente, lo que estamos tratando es precisamente de la purificación personal, ¿no? Nuestra prioridad no es la purificación de los demás. Podemos ayudar, ciertamente, podemos aconsejar, podemos difundir información, pero hasta ahí nomás, eso es muy limitado. Lo verdaderamente importante es ir hacia adentro, todo el tiempo estar yendo hacia adentro. Lo externo, no dejarse llevar tanto por lo externo. Bueno. Gracias, Miguel. Vamos a dejarlo ahí y es un tema muy interesante, esperemos retomarlo más adelante. Ustedes tendrán ya más elementos una vez que lean el librito y nuevamente espero que lo disfruten mucho y también les deseo lo mejor, que estén siempre muy bien, contentos, en paz, que puedan practicar bien. Una pregunta, mira, ¿vas a compartir la presentación también? Digo, De acuerdo, para subir a YouTube la presentación. No sé si el librito querés que lo compartamos también en YouTube. no, el libro no, porque Por todavía, eso, digamos, por eso. está Entonces pendiente. la presentación sí, Pero la porque lo presentación sí, mostramos. no hay ningún problema. Sí, les voy a enviar ambas cosas. De acuerdo. Que Gracias. estén muy bien. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias Miguel, buenas noches. Buen descanso. Gracias, saludos. Muchas Saludos. gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Miguel. Buenas noches.